Gloria a Dios. Lucas capítulo 23, vamos a leer desde los versículos 1 al 5. No sé si se ha fijado que hay personajes en una película o en una serie que a veces tienen por ejemplo, el papel de malo. Con el tiempo llego a tener una admiración por el papel que hace, porque lo hace tan bien que es capaz de causarle emociones a uno. Emociones como de odiarlo, de coraje, puede ser lástima, porque a veces son víctimas de algo. Cuando una persona actúa mal, a veces es porque es víctima, el pasado que ha tenido. Entonces, y he llegado a apreciar la calidad del papel que desempeñan, que si esa persona faltara, la serie no sería la misma, la trama no sería la misma, no sería tan emocionante, ¿verdad? Pues esta vez vamos a hablar acerca de un personaje que también es un personaje malo, pero que de alguna manera él es una víctima. Y bueno, ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar acerca de Pilato. Bueno, Jesús ante Pilato, pero le vamos a dar lectura a los versículos. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Oramos al Señor. Dios mío, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros de una manera especial, Señor, para que podamos discernir, oh Dios, esta palabra y que podamos aprender de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de Jesús ante Pilato. Y como digo, este Pilato es uno de esos personajes malos, pero que son víctimas de tanto enredo, ¿verdad? Porque una persona con autoridad cree que se las sabe todas. Cuando Pilato llegó a ese lugar a gobernar, él sentía rechazo por los judíos y trataba de abusar de la autoridad que tenía. Y usted sabe que una persona con autoridad puede hacer cualquier cosa. Tiene poder y casi que tiene todo a su favor. Pero Pilato, que era un gobernante, también estaba bajo autoridad. No era el César, o sea, no era el emperador, sino que era un gobernante de esa región. Entonces era un hombre con autoridad, abusaba de la autoridad, pero cualquier revuelta que se causara en ese lugar, cualquier problema, le iba a traer consecuencias, pues. Entonces, por causa de eso, él tenía que tomar ciertas decisiones, y esas decisiones podían ser que le iban a beneficiar o que podía jugarle en contra. En primer lugar, traslado del juicio. Recordemos que a Jesús lo habían juzgado el concilio, ¿verdad? Las autoridades eclesiásticas le habían juzgado anteriormente, pero después de que ellos habían llevado a la conclusión de que Jesús fue encontrado culpable porque él había dicho ser el Hijo de Dios, en este momento pues lo trasladan de ese lugar y lo llevan ante Pilato.
Y como dice el versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. La unión religiosa para manipular el poder secular. Acordémonos, desde un principio yo mencioné que Jesús fue juzgado antes de ir a la cruz por 3 tipos de personas. Primero, las autoridades religiosas, que era el Sanedrín, luego ante Pilato y después va a ir ante Herodes. Entonces, anteriormente había estado ante el concilio y como habían llegado a la conclusión de que él era culpable, le llevan ante Pilato, pero vemos aquí que no podían darle la sentencia que ellos esperaban porque no tenían esa autoridad para hacerlo. Ellos tenían que hacer uso de las autoridades romanas. El Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar la pena capital bajo la ley romana. En San Juan capítulo 18, versículo 31, dice así: entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Si hubiera estado en la autoridad del Sanedrín, de las autoridades religiosas, el matar a Jesús lo hubieran hecho. Recordemos que tomamos algunas escrituras del Antiguo Testamento en las que decía que hablaba mal en contra del nombre de Dios, esa persona tenía que morir. Entonces, si hubiera estado en la posibilidad de los líderes religiosos, lo hubieran matado, pero ellos no podían hacerlo, ellos no tenían esa autoridad. Por lo tanto, es que ellos necesitaban acercarse a las leyes establecidas por los romanos, porque ellos, los israelitas, estaban siendo gobernados por el Imperio Romano. Entonces, para poder matar a Jesús, estaba en los romanos. Por lo tanto, los religiosos lo trajeron ante Pilato para que él le diera muerte. Lo que no pudieron hacer como líderes religiosos, intentan hacerlo usando el poder civil. Ellos usan a la multitud también como una herramienta de presión social. Toda la muchedumbre se levanta unida, una imagen del poder de la manipulación colectiva. Es tan sencillo como muchas veces nosotros nos dejamos llevar o influenciar por la presión social. Tan sencillo como a veces hasta la forma de vestirse o cualquier decisión. Incluso en las redes sociales hay personas que viven frustradas porque no alcanzan a llegar hasta la altura de la exigencia de la presión social. Es una presión constante porque hay personas que se compran ciertas cosas, tienen cierto nivel de vida. Entonces, esa es una presión que nos hace pensar que debemos de estar a esa altura también. Que hay que comprar el tipo de casa que tienen los vecinos, o el tipo de carro que se acaban de comprar los vecinos, o el teléfono, porque es el que todos tienen, ¿verdad? O sea, la presión social es lo que de alguna manera nos hace alejarnos de que seamos felices. No necesitamos el montón de cosas que la presión está exigiéndonos para que nosotros podamos tener paz con Dios, para que podamos ser felices. Eso es de una manera práctica, ¿verdad? De cómo influye la presión social en nuestras vidas. Pero en este caso, la multitud trae a Jesús para que Pilato, que está en una posición de autoridad, para que él tome una decisión. Especialmente porque Pilato, como hemos visto, él dice, ningún delito he hallado en este hombre. Y sin embargo, al final le crucifica. Da la orden para que le crucifiquen. O sea que la presión que estaba ejerciendo el pueblo realmente influyó. Entonces, a pesar de que es un hombre de autoridad, por eso decía al principio, hay personajes malos en una historia, pero que muchas veces son víctimas. Víctimas de que creen que se las saben todas, de que tienen todo el poder, pero sin darse cuenta, poco a poco van cayendo por la presión social.
porque eso les puede influir, porque para que tuviera que acceder, a pesar de que él sabía que Jesús no había hecho nada malo, él dice, pero es que no he encontrado nada malo en este hombre. Y más adelante vamos a ver que lo confirma una y otra vez, no solamente una vez, sino que dice, creo que fue en 3 ocasiones, que dice que dice Pilato repetidamente, no he encontrado nada malo en este hombre. Entonces uno diría, bueno, si él sabe que Jesús no ha hecho nada malo y Pilato es la autoridad, y entonces ¿por qué no hace lo que le dicta su conciencia? Debemos de ser cuidadosos. ¿Cómo manejamos nuestras vidas? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? Si decidimos porque los demás influyen en nuestra vida o porque nosotros tenemos la convicción sobre lo que estamos decidiendo. Debemos de ser cuidadosos con eso, porque sin darnos cuenta, si este hombre, que era un hombre de autoridad, no decidió bien, sino que se dejó llevar por las diferentes influencias, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no tener cuidado de las decisiones que debemos de tomar, para examinar bien y asegurarnos que lo que estamos decidiendo es porque tenemos la convicción? Si se va a comprar algo, es porque usted sabe que, ya sea que lo necesita o porque sencillamente lo quiere, pero no porque le están haciendo una presión. Porque después ahí está uno pagando cuentas que dice uno, pues realmente no era ni necesario, ¿verdad? O sea, en cualquier decisión, decisiones de la persona con la que escogemos para pasar el resto de nuestras vidas. Hay tantas decisiones en las que muchas veces no examinamos bien, no tenemos, a veces, hay una palabra que cuando llegué aquí a los Estados Unidos aprendí en el colegio y que me llamó mucho la atención, me gustó. Dice critical thinking, pensamiento crítico. Qué importante es tener pensamiento crítico para que razonemos y que las decisiones que tomamos es porque nosotros decidimos con una convicción firme, no porque nos dicen, no porque nos influencian, no porque eso dicen todo. Por eso la importancia de que leamos la Biblia y que la estudiemos para que interpretemos de una manera correcta. Si uno anda diciendo o repitiendo cosas solo porque alguien lo dice ahí, pero que no tiene un fundamento bíblico, entonces pues así se maneja nuestra vida, vamos flotando. Me acuerdo que hace muchos años atrás estábamos predicando en una isla allá en El Salvador con algunos hermanos de un ministerio misionero, y con otro compañero nos fuimos, agarramos una lancha pequeñita, solamente los dos cabíamos, así uno en un lado y en el otro, y nos fuimos, y dice, qué bien para relajarnos aquí, y dejamos a un lado los remos, y de repente que miramos, ya estábamos lejos de la orilla, y empezamos a remar y a remar para regresar a la orilla. Eso es lo que pasa cuando uno se deja llevar porque no tiene fundamento, ¿verdad? Por eso es que necesitamos la palabra, para que tengamos fundamento, para que filtremos aquello que creemos. No porque alguien dice por ahí, no porque alguien está repitiendo algo y nosotros lo vamos a aplicar a nuestra vida. No, debemos de tener fundamento. ¿Qué dice la palabra con respecto a tal cosa? ¿Qué dice la palabra? Y cuando lo hacemos así, entonces tenemos una vida más sólida, con fundamento. De la misma manera, las decisiones que tomamos, cuando las tomamos basándonos en la palabra de Dios, entonces tenemos un fundamento sólido. Y no es porque nos estamos dejando llevar por las opiniones de los demás. Pilato comete el error de dejarse influenciar y no decide por convicción propia. Si él hubiera decidido por convicción propia, él no hubiera ordenado crucificar a Jesús. No nos dejemos
llevar por lo que los demás dicen. En Éxodo 23, versículo 2, gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Versículo 2: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ahí lo dice la palabra. No hay que dejarse influenciar de las masas. Anteriormente he mencionado, estaba en la Universidad de Houston, downtown, y tenía un compañero que dice que estaba repitiendo el ciclo. Y le digo, ¿por qué? Y dice, me sacaron de la clase, dice, porque dije que estaba en contra de la ideología de género. Dice, porque yo contradije. Y pues me sacaron de la clase. Llevaba cuatro clases. Cada clase vale $1,000, más los libros. Perdió el semestre solamente porque contradijo la forma de pensamiento de la ideología de género y todo eso. ¿Acaso no tiene él derecho de pensar diferente? Tiene derecho. Pero ellos quieren obligarlo para que uno piense como ellos piensan. Entonces mucha gente, por lo menos él, que ni siquiera era cristiano, por lo menos él expresó que pensaba diferente. Por causa de eso lo sacaron de la clase y perdió el semestre. No solo el dinero, sino el tiempo. Ahí estaba repitiendo al siguiente semestre, éramos compañeros. Pero él tuvo el carácter para contradecir. Pero dice aquí, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. La presión social. Tenga carácter, tengamos carácter. No nos dejemos llevar por lo que los demás piensan. Como mi compañero y yo en la lanchita, ahí estábamos lejos de la orilla. Y ahí estamos remando y remando para acercarnos. ¿Por qué? Porque nos llevó la corriente, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta nos vamos alejando de una convicción. ¿Por qué? Porque vamos negociando nuestros valores. Pilato sabía que Jesús no era un hombre malo, pero poco a poco se fue alejando de su convicción y después tomó una decisión que seguramente se arrepiente por toda la eternidad. Seguimos más adelante. El punto número 1, vimos que es traslado del juicio, del concilio a Pilato. Cuando la fe se mezcla con agendas políticas, la verdad puede distorsionarse para complacer a las masas. Es lo que pasa, ¿verdad? Por eso no está bien comprometer nuestra fe con cuestiones que al final nos van a alejar del camino de Dios. No debemos comprometer nuestra fe. Creemos lo que creemos, tenemos nuestros valores y nos mantenemos ahí. Y si el mundo quiere vivir a su manera, que viva como quiera. Uno no está en el dominio de cambiar cómo las personas van a pensar. Como miembros del cuerpo de Cristo, nuestros brazos tienen que estar abiertos para todos. Y todos son bienvenidos y nos alegramos. Cuando una persona deja un mal camino, deja un camino torcido, nos alegramos que venga a la casa de Dios y le esperamos con brazos abiertos. Esa es nuestra actitud y es lo que nos alegra, que se acerquen al camino de Dios. Pero no vamos a ir por allá obligando a la gente para que se acerquen al camino de Dios. Es como Jonás, él predicó en Nínive y dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ellos recibieron el mensaje, se arrepintieron y Dios perdonó a la ciudad. Entonces,
Es lo mismo. Nosotros nos alegramos para que la gente, cuando la gente se acerca al camino de Dios, damos el mensaje, pero no podemos obligar a nadie a que tome la decisión. Les invitamos y nos alegra que reciban la invitación, pero no podemos hacer nada más. Número 2, tergiversaron el mensaje de Cristo. En el versículo 2, volviendo a Lucas 23, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Eso no es cierto. La acusación que ellos están dando es una acusación distorsionada. Ellos están distorsionando la enseñanza de Jesús. En Lucas 20, 25, vemos que Jesús nunca se opuso al tributo. Lucas 20, 25. Pero para que entendamos un poco mejor el contexto, vamos a leer desde el versículo 20. Dice así: acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. O sea que Jesús no estaba en contra de que la gente diera tributo al César, pagar impuestos. Y el César pues era el emperador del Imperio Romano. Jesús no estaba en contra de que la gente pagara impuestos. Entonces, la acusación que los del Sanedrín traen a Pilato con respecto a Jesús, ellos dijeron que Jesús estaba en contra de que, dice, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Pervertir, ¿en qué pervertir? Jesús solo predicaba lo bueno. Pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César. Jesús no prohibió que le pagaran impuestos al César. Y dice, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Así que Jesús nunca se opuso al tributo, ni incitó a la rebelión. Jamás hizo eso. Lo acusan de lo contrario a lo que enseñó para adaptarlo a una categoría política peligrosa. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban haciendo un juego de palabras para llamar la atención de Pilato, ¿verdad? Porque si ellos le decían que Jesús dijo ser rey, ahí sí ya eso podía llamar la atención, porque los estaba poniendo como en una competencia. Pero es una táctica que están usando ellos. Presentan su mensaje espiritual como amenaza política. Jesús habló de ser el Hijo de Dios. Al llamarlo rey, lo colocan en competencia con César, omitiendo que su reino no era de este mundo. Jesús dijo claramente, eso está en San Juan capítulo 18, versículo 36. Vamos a darle lectura. San Juan capítulo 18, versículo 36. Dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea que Jesús habla de ser rey, ¿verdad? Pero su reino no era de este mundo. ¿Y de qué manera entró Jesús, como dice, a Jerusalén, en la entrada triunfal a Jerusalén? ¿Montado sobre qué? Sobre un pollino, hijo de asno. Entonces, él no representaba una amenaza contra el Imperio Romano.
estaba la profecía de que él entraría en Jerusalén de esa manera, ¿verdad? En Zacarías 9:9 dice: aquí tu rey vendrá a ti, humilde y cabalgando sobre un asno. Esa era una profecía de que Jesús entraría en Jerusalén de esa manera. Pero no era ninguna amenaza. Jesús nunca anduvo haciendo alarde de que su reino estaba en contradicción contra el imperio romano. Él no hizo eso. El reino de Cristo no usurpaba el trono de Roma, sino que confrontaba el corazón del hombre. El interés de Jesús era el corazón del hombre, porque ahí es donde está la maldad, ahí es donde está el descontrol y es donde necesitamos ser corregidos. Ese era el interés de Jesús, reinar en el corazón de cada ser humano. Porque cuando Jesús gobierna nuestro corazón, gobierna nuestra vida. Comenzamos a tomar decisiones correctas. Gloria a Dios. Cuando Jesús gobierna nuestro corazón, comenzamos a filtrar las cosas que hacemos, ¿verdad? No necesitamos que ande un líder detrás de nosotros diciéndonos hacer esto o no hacer aquello. No, tenemos aquella reprensión en el corazón porque Dios gobierna nuestro corazón. No necesitamos que alguien esté detrás de uno. Lo que sí sabemos es que cuando Jesús gobierna nuestro corazón, tenemos ese deseo de agradarle a Él, de llevar una vida correcta, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Así que ya para ir terminando, en tercer lugar, Pilato reconoce la inocencia, pero cede ante la presión, que es lo que hemos estado mencionando. Los versículos 3 al 5, siempre de Lucas 23. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Así que Pilato reconoce la falta de evidencia para condenarlo. Él no quería condenarlo. No hallo delito en este hombre, dijo. Es una frase que repite en varias ocasiones. El versículo 14 y el versículo 22. Veámoslos. Veamos que es más adelante, siempre en el capítulo 23. Pero leamos el versículo 14 y después el 22. Dice: les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Ahora el versículo 22. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Vemos que él lo repite en varias ocasiones. Él estaba consciente de la inocencia de Jesús, pero por falta de carácter, eso, por la presión social, eso lo llevó a tomar una decisión que, como digo, le afectó por la eternidad. Como dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo, todo el mundo, pero al final pierde su alma? No le sirve de nada. Por eso debemos de examinar y filtrar las decisiones que tomamos. ¿Estamos honrando a Dios con lo que decidimos o estamos dejándonos llevar por lo que los demás opinan o por lo que los demás piensan? Debemos de ser cuidadosos con eso. La presión de la multitud lo lleva a actuar contra su conciencia. La insistencia del pueblo refleja la fuerza de una narrativa repetida sin verdad. En San Juan 19:12 dice: si sueltas a este, no eres amigo de César. Ahí lo estaban atacando también.
Así que el temor al sistema, temor a perder poder o reputación, esas son causas comunes que hacen que una persona actúe con injusticia. San Juan capítulo 19, versículo 12. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Óigalo bien, imagínese. Él está tratando. Por eso le decía, me da cierta compasión de ver a un hombre que en realidad está confundido, que está siendo víctima de sus propias decisiones. Porque él procuraba. Pero dice, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Es la acusación que estaban haciendo los principales sacerdotes y maestros de la ley. Imagínense, para condenar a Jesús. Así que muchos líderes en distintos contextos saben lo que es correcto, pero callan por temor al rechazo social o a perder influencia. Eso pasa en la actualidad con los políticos también. Saben qué es lo correcto, pero no deciden conforme a la convicción, sino porque quieren agradar a la gente. Proverbio 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Es una trampa. Temer a los hombres es una trampa. ¿Por qué querer agradarle a los demás? ¿Por qué? A la larga nos enredamos. No necesitamos eso. Proverbio 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo. No confíes en el hombre, porque te va a desilusionar. Es una trampa. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Confiamos en Dios, vamos a ser exaltados. Confiamos en los hombres, estamos mal. Nos metemos en una trampa. En conclusión, Jesús fue acusado injustamente por un sistema corrupto. Los religiosos, ahora por los romanos, pero como decimos en El Salvador, ahí hubo mano peluda. Ahí hubo mala intención, ¿verdad? Por eso es que le acusaron. Usaron tácticas para llevarlo a esa conclusión. Jesús fue acusado injustamente por un sistema corrupto. Hoy el evangelio aún se distorsiona y los creyentes enfrentan presión, como hablaba el jueves pasado del pastelero que también fue acusado para ir por no hacer un pastel a una pareja de homosexuales que se querían casar. Así que hoy el evangelio aún se distorsiona y los creyentes enfrentan presión, pero aún así debemos mantenernos firmes en la verdad. No descuidemos nuestros valores, no descuidemos los principios, tengamos pensamiento crítico, hagamos uso de eso, critical thinking, pensamiento crítico. Las decisiones que tomamos es porque amamos a Dios, es porque honramos a Dios, no por la presión social. Ahora, si no tenemos fundamento, lo más seguro es que nos vamos a ir en esa lanchita flotando a la deriva porque no tenemos fundamento. Por eso la palabra de Dios es nuestro fundamento. Gloria a Dios. Y así nos ponemos de pie. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Dios mío, te pedimos que nos ayudes para que nosotros no caigamos víctima de nuestras malas decisiones. Víctima de esas decisiones tontas solo por dejarnos llevar por lo que los demás piensan. Oh Dios, por la influencia social o tal vez por una falta de fundamento. Que tomemos decisiones que nos lleven a llevar vidas a la deriva, flotando solamente. No, Señor, ayúdanos que cimentemos nuestra vida en tu palabra,
para que de esa manera las decisiones que tomamos que sean con un fundamento sólido. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos porque estamos expuestos, Señor, porque muchas veces nos dejamos llevar. Ayúdanos, Señor, que podamos ser cristianos firmes y que crezcamos en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.